Todos y todas tuyos. Pues muchísimas gracias por este recibimiento y bien lo menciona Fray Enrique. Hay algo que la familia siempre hace y permite, que es confiar. Es verdad que la realidad nos impera, incluso me dice, hey, Fray Tomás, está diciendo algo erróneo porque yo con mi hermano ya no tengo esa situación. Sin embargo, la familia en Cristo, en muchas ocasiones, y sobre todo cuando hay disposición nuestra, permite esta confianza de decir, sí, le entro, te animo, te apoyo, estoy contigo, y es más, trabajo contigo. He sido testigo en primera persona de este hecho, pero sobre todo también he sido testigo de algo que Dominicanismo Itinerante está logrando en muchos de ustedes. Para esto, quiero iniciar, antes de decir qué tema voy a exponer, que pues, ya saben muchos, ¿verdad? Quiero empezar con esta lectura del Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otros 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó enseguida. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haberme entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento, y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Palabra del Señor. Para dar inicio a esto, a una devoción por el encuentro, pero sobre todo quise empezar con la parábola de los talentos. No sé, creo que me escucho mejor así. ¿O con micrófono? Sí, mejor. Quise empezar con la parábola de los talentos, porque esta parábola tiene mucho que ver con descubrir la riqueza que tiene nuestra orden. Quiero empezar dando un bonito testimonio. Yo me acerqué a rezar el rosario a la edad de 17 años. Un grupo de amigos me invitó. Me gustó mucho, y no es que no lo conociera, sino era una dinámica distinta. A tal grado que nos reuníamos 2, 3, incluso 4 veces por semana a rezarlo. Raro porque unos jóvenes de 17, 18 años, a esa edad, ¿qué se van a estar reuniendo? Pues para rezar el rosario. Los existen, y nosotros éramos de esos pocos que existen. A raíz de eso nos fuimos formando. Presentarles a Luis María Griñón de Montfort es algo que me llena de gratitud, de nostalgia por este bello recuerdo de mí, más
de mi juventud, no es que sea tan grande, ¿verdad? Pero será más jovencito, pero sobre todo descubrir la riqueza que tiene la orden y que se presenta en la diversidad. Es por eso, aquí está. Es por eso que presentarles a este dominico ilustre, pero sobre todo presentar a María a través de este dominico, es sorprendente. La estructura de esto va a constar de 5 momentos. La primera es mencionar qué es una devoción. La segunda, quién fue Luis María Griñón de Montfort. La tercera, cómo entendemos el encuentro. María es el paradigma de todo encuentro. Finalmente, ¿qué es la santa obstinación? Y por último, las conclusiones. Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Siendo así, vamos a empezar con lo primero. ¿Qué es una devoción? Puedo tener, y voy a ampliar el término, puedo tener devoción por mi nieto, por mi sobrino, por mi hijo. Puedo tener devoción y puedo decir devoción en un sentido amplio a que tengo devoción por dominicanismo itinerante. También es válido. O finalmente puedo decir tengo devoción a María, a algún santo y mejor aún a Jesús. Me voy a valer del pensamiento de otro hermano que nos ha precedido, que menciona que la devoción tiene ciertas notas, tiene 4 notas importantes por los cuales podemos decir que yo tengo devoción y mejor aún, que tengo una devoción religiosa, que es a lo que nos toca. Muy cierto es cuando mencionan, yo tengo devoción en su momento, cuando tenía una relación, yo le tenía devoción a esa chica, le tenía confianza, porque no solamente compartíamos momentos, compartíamos existencia, compartíamos afectos, sobre todo también compartíamos una forma de sacrificar algo, mi tiempo, mi persona, negarme a mí para poder hacer de la relación algo mejor. En el caso de Dios sucede lo mismo. Devoción viene de una palabra latina que significa sacrificar. Pero sobre todo este sacrificio es ofrecerle algo a Dios. Y aquí hay una disputa enorme en torno de qué puedo sacrificar de mí para ofrecer a Dios. Hay una forma errónea de decir que lo que no nos gusta hay que ofrecérselo a Dios. Y es una forma errónea de sacrificar o entender esto. Gracias. Lo importante de ofrecer algo a Dios es ofrecer lo mejor. Siempre lo mejor. Si algo no te gusta y te dicen erróneamente, ofrécelo a Dios porque eso es algo agradable a Él, no están comprendiendo muy bien esta ofrenda que hay que hacerle. ¿Qué quiere decir esto? Mencionarlo en un sentido amplio, Dios no ofreció lo peor de su existencia al mundo. Al contrario, ofreció lo mejor. ¿Qué fue lo mejor? Su propio Hijo. ¿Qué es lo que puedo ofrecer yo a Dios? Lo mejor de mi persona. Su tiempo, su disposición, su existencia. Mejor aún, su amor. Y ojo, no entendemos nosotros el amor como un sentimiento o una emoción pasajera. Son acciones concretas que se ven reflejadas desde escuchar a alguien porque lo necesita, prepararle los alimentos, hacer un bonito tema, hacerle el té a alguien, ayudarle a alguien a cambiarse. Son manifestaciones concretas de amar. Y ojo, caemos en un error cuando amamos la idea. Estuve mucho tiempo en misiones, cuando era joven, hablo como si ya estoy grande, ¿verdad? Cuando estaba en la prepa, en la universidad, me iba mucho de misiones, hasta 3 veces por año. Y era muy interesante porque
Los 2 primeros años yo decía, sí, misiones, ay, me renuevan la fe, me confirma, que no sé qué. Y la forma de considerar de ir a misiones era muy infantil, porque amaba la idea de ir a misiones, no a las personas en concreto. Me importaba un poco saber de que sí, conviví con el señor Victorino, es un señor que me dejó muy marcado, pero poco me importa él, realmente. No me interesa. Cuando yo caí en cuenta de eso, me di cuenta que estaba enamorado de la idea, no de las personas, no de entregar, no de sacrificar, de ofrecer mi vida por darla a alguien. Y ahí me ayudó a madurar y a comprender mejor mi fe. Una devoción es una voluntad que se entrega. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy dispuesto enteramente y estoy consciente enteramente que quiero entregarme. Es por eso que en un sentido amplio puedo mencionar que tengo devoción por mi hijo, los que son padres. Tengo devoción por mi padre o mi madre, los que tenemos aún. Porque tenemos la voluntad de cuidarlos, de escucharlos y mejor aún, de amarlos. Y en el caso de Dios es una voluntad que se entrega a su servicio. Finalmente, la devoción es un acto especial de la voluntad porque la voluntad elige qué quiere hacer, ofrecer, decir, pensar o sobre todo a actuar con respecto a. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿De quién lo estoy tomando? De Tomás de Aquino, de Fray Tomás de Aquino, uno de los hermanos más ilustres que tenemos. Otra de las cosas. ¿Una devoción es religiosa? Sí. Hay otras también, familiares, humanas, a personajes ficticios, a ideas, pero a Dios también se le tiene devoción. Si es religiosa, porque es querer hacer algo y el tener la voluntad dispuesta a hacerlo con prontitud. Y yo me ponía, cuando lo estaba elaborando esto, yo decía, cuando me juntaba con mi amigo Paco, cuando me juntaba con mi amigo Gerardo, cuando me juntaba con mi amigo Ernesto, y nos juntábamos a rezar el rosario, hacíamos lo necesario para estar ahí. Y pongo este ejemplo porque me marcó mucho. A raíz de eso, y cuando me fui a vivir a otra ciudad por estudiar, rezaba el rosario, yendo a la escuela. Una vez una estudiante de medicina me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿por qué? ¿Qué tienes en la bolsa? Y yo, ¿por qué? Es que veo que estás rezando. Y yo, sí, ¿por qué? ¿Tiene algo de malo? Ah, no, invítame. Y ya de la escuela, de las calles donde vivía a la escuela, íbamos rezando. Al final me enteré que esa chica era una religiosa de la caridad y que estudiaba en la universidad medicina, pues para su función. Y ojo, a veces la vida religiosa en ciertos momentos, por las dinámicas, tiende a ocultarse. Hacer este tipo de actos de piedad atrás. Pero bueno, la devoción sí es religiosa. Estamos dispuestos a hacer eso. Lo propio de la religión, de toda religión, no únicamente la católica, es obrar para permanecer en el culto o en el obrar divino o en el servicio divino. ¿Qué hacemos? Llevamos flores. ¿Qué hacemos? Le prendemos una vela. ¿Qué hacemos? Vamos a rezarle su letanía. Devoto es tener la voluntad pronta para ponerlo en obra o en acto al servicio de Dios. ¿Quién es alguien devoto? Alguien que va y hace este tipo de gestos. Le prendo una vela. Voy y le cambio el pañal a mi hijo. Voy y le prendo la televisión al hermano, la hermana que ya es mayor, pero sabemos que le encanta este programa. Voy y ofrezco esto en donación a alguien. La devoción es un acto de la religión. Porque la caridad no solamente es causa de la devoción, ojo, eso es algo fundamental. La devoción no solamente es causa de devoción, sobre todo es la que la nutre, la que la promueve.
Es por eso que cuando algo te gusta o algo amas, estás enteramente dispuesto a hacer actos concretos para manifestar este amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que una devoción es un acto de amor. No es cualquier acto. Sobre todo, una devoción religiosa es un acto que manifiesta amor. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguros? Voy a pasarle. ¿Puedo? Perfecto. Pues aquí pongo las referencias, por si que alguien quiere ahondar más. En un matrimonio, el esposo que le tenga más devoción a la madre que a la esposa, ¿hace bien? O la esposa que le tenga más devoción a su padre, a su madre, más que a su esposo, ¿hace bien? No. A la mamá sí no. Es válido. Nos vamos a meter a cosas más íntimas, pero lo ideal y lo que mejor conviene es que el matrimonio se ame a sí mismo. El uno para el otro y el otro para el uno. La meditación es causa de la devoción. Los predicadores tenemos una nota especial en este punto, que debemos de ir fundamentando, acrecentando, mencionando, diciendo, viviendo. La causa extrínseca y principal es la devoción a Dios. Ojo, Dios es quien promueve esto. No es un acto meramente mío, sino es Dios quien me permite experimentar esto. Es verdad que yo tengo que tener la materia dispuesta para hacer esto. Es verdad que yo, si quiero contemplar o meditar algo, no voy a estar escuchando una música estridente, o no voy a estar incluso comiendo y tratando de pensar o tratando de rezar. No. Cada momento tiene su situación. Dice San Agustín, ojo, porque San Agustín es uno de los grandes en esto. Y no por eso quise agregarme, ¿no?, a mi nombre de fraile Tomás de San Agustín, por una admiración a él. Pero él menciona que la voluntad precede a la inteligencia y mejor aún, que cuanto más aguda sea tu inteligencia, más profunda será tu fe. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que conocemos algo, en la medida en que tenemos experiencia de ese algo, vamos a penetrarlo en un amplio sentido con mayor profundidad. Y cada vez nos va a ir sorprendiendo. De igual manera, en la devoción a Dios, en la medida en que tenemos disposición a esto, vamos penetrando cada vez más en su misterio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puedo pasarle? Excelente. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿la alegría es un efecto de la devoción? ¿Enteramente seguros? Cuando puse esta analogía, este ejemplo de cargar a un bebé, yo siempre digo, ay, no le estaré apretando mucho, espero no tirarlo, lastimarlo. Pero internamente también me pregunto, ¿seré buen tío? ¿Qué le espera a esta criatura? El mundo de allá afuera a veces no es del todo bueno. Pese a que puedo verlo y contemplarlo y es genial seguir viendo. ¿Por qué menciono mucho este ejemplo? Tengo una sobrina a la que cuidé 3 años. Mi hermana estaba estudiando también algo. Yo pues era el único tío soltero en ese momento. Y pues la tenía que cuidar. Y era muy bonito, ¿no?, ver ese proceso. Y ahorita cuando nos volvemos a encontrar, ahorita ya tiene 10 años, ¿no? La sigo viendo, la sigo contemplando, pero me sigo cuestionando. Y no siempre esta devoción que le tengo me causa alegría. No siempre rezarle a Jesús sacramentado causa alegría. La devoción, como bien lo menciona, la causa primera o el efecto primero de la devoción sí es la alegría. Secundaria y accidentalmente la tristeza. ¿A qué me refiero con eso? Y para ponerlo en palabras llanas. Si decimos que una devoción
es una manifestación de amar a alguien, el amor no siempre te produce felicidad. A veces te produce congojas, o a veces te produce preocupación, o a veces te produce enojo y rabia. El mayor ejemplo es la pasión de Cristo. Agradecemos mucho a Dios el sacrificio que ha hecho, porque es la mayor manifestación de amor que ha hecho al hombre y a la humanidad. Pero no podemos negar que este mismo acto a veces nos causa tristeza, decepción a veces, enojo a veces, una santa ira que promueve también penetrar más en el conocimiento de Dios. Finalmente, concluimos de esta parte de la primera, de que es la devoción. ¿Me puede ir ayudando a leer, por favor? Sí, claro. 1. La devoción es un acto especial de la voluntad. 2. La devoción es acto de la religión. 3. La caridad no solo es causa de devoción, sino que la misma caridad se nutre de la devoción. 4. La meditación o contemplación son causa de devoción. 5. Causa primaria y principalmente alegría, secundaria y accidentalmente tristeza. Muchas gracias. No quiero que pierdan de vista esto. La devoción por el encuentro, y teniendo como paradigma a María, tenemos una devoción a María. Y es más, la orden de predicadores se le ha encomendado la tarea de promover dicha devoción. A eso me refiero. El amor no siempre es una emoción bonita. Son actos concretos, decisiones concretas de cuidar a la persona. Y en este cuidar no siempre son actos, pues meramente agradables. Paso al otro ejemplo. San Agustín menciona que cuando escucho hablar o cuando escucho el Evangelio y me agrada lo que escucho del Evangelio, es algo bueno. Pero si en este mismo Evangelio escucho algo que me desagrada, y no por lo del Evangelio mismo, sino por mis criterios propios, se menciona Agustín que me gusta escuchar el Evangelio no para agradar a Dios, sino para agradarme a mí. Por eso es que yo discierno qué me gusta y qué no me gusta del Evangelio. Es decir, en la vida espiritual, ¿no siempre produce alegría rezar el rosario o estar hincado todo el tiempo? Claro, es cansado. Pero el hecho de pensar en la trascendencia que puede tener ese acto es lo que nos debe motivar. Es por eso que también en la vida espiritual hay momentos en los cuales se llama momentos de sequedad o de desierto. Porque estamos tan acostumbrados, y más hoy en día, de si algo me gusta, me tiene que producir placer. Si no hay placer, entonces no es grato para mí. En la vida espiritual no ocurre de esa misma manera. No existe ese mismo criterio humano en la vida espiritual. Hay una disposición humana, hay una disposición de nuestro cuerpo y de nuestra alma, pero no siempre ocurre. Decir que no tengo alegría al momento de hacer una devoción, ¿es verdad? Sí. Pero aquí lo importante es preguntarse por qué no puede ocurrir esto. Creo que hay algo, puede ser algo más de fondo en donde Dios te quiere mencionar algo, te quiere decir algo. Compartirlo, y ahorita vamos a ver esa segunda parte. Una devoción siempre se comparte. Y en este compartir ocurre un efecto de causa-efecto, en donde la comunidad te ayuda a discernir esa situación. En donde el otro te impera a ti a decir, puede ser esto, o sabes que bajo esta dirección ve. Por eso una devoción, por muy particular que sea, si es exclusivamente particular, es errónea. Una devoción siempre se comparte, porque una devoción siempre te lleva a un encuentro. Y ese encuentro o con Dios o con la persona que amas o con la persona que quieres conocer. Repetimos,
Una devoción es una manifestación de amor. Hasta aquí, no sé, ¿vamos bien? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno. ¿Quién fue Luis María Griñón de Montfort? ¿Quién fue Luis María Griñón de Montfort? Pues fue alguien que nació en Francia en 1673. Él hizo sus estudios, ojo, en un colegio jesuita. Algo bien interesante que me ha encantado mucho de ahondar más en quién fue Luis María Griñón de Montfort es que se basó mucho en los estudios de un jesuita. Un jesuita que se llama Francisco Suárez. Dicho jesuita, que además es filósofo, propuso el estudio de la Mariología para la Iglesia. Pero no solamente eso, hablando filosóficamente hablando, María es el ejemplar primero por el cual todos nosotros podemos configurarnos. Pero bueno, es algo bien padre que me enteré, porque no lo sabía. Por eso empecé con la parábola de los talentos, y ahorita me meto a eso. A los 20 años inicia en París su formación para el sacerdocio. En este tercer punto, ¿qué entendemos? Luis María Griñón de Montfort, ¿es sacerdote? Sí. ¿Es sacerdote religioso? No. Reza mucho, lee mucho y se acoge muy especialmente bajo el amparo de la Virgen María. Y en 1700 es ordenado sacerdote. ¿Quién le presentó la Virgen María a Luis María Griñón de Montfort? Su nana. No su madre, no su padre, su nana. Luis María Griñón de Montfort escribió mucho. Fue alguien muy docto. Estas son algunas de sus obras. El amor a la sabiduría eterna, que, ojo, bueno, esto no me adelanto, ahorita me meto en eso. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, es un libro de cabecera, ¿no? El secreto de María, también otro de los libros de cabecera, genial. El secreto admirable del Santísimo Rosario, bueno, ahorita también lo menciono. Cartas a los amigos de la cruz, cartas circulares a los habitantes de Montbernard y otras escrituras. Escribió mucho. De hecho, en el noviciado de los frailes tenemos las obras completas de Luis María Griñón de Montfort, allá arrumbadas en la biblioteca, y que son bien interesantes. ¿En qué año mencionamos que Montfort se ordena sacerdote? 1700. Dice la historia que en 1710 Montfort profesa como terciario dominico. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo un proceso de formación como muchos seglares de aquí. Su ideal sin duda es el mismo de Santo Domingo: orar y predicar, hablar con Dios y hablar de Dios. ¿Qué le ofreció la orden? Las fuentes de su espiritualidad influyeron en su orientación espiritual al lado de Roche y Enrique Susó. De hecho, uno de sus libros, Del amor a la eterna sabiduría, es basado enteramente en la propuesta de Enrique Susó. El Tratado de la verdadera devoción a María tiene mucha influencia dominicana entre sus líneas. Mi intención es presentarles algunas de ellas en esto que estoy presentando. Por este fraile conoció a la Cofradía del Rosario. Conoció la forma en que la orden de predicadores le tiene devoción a María. Y es genial. Bueno, tenía que ir hasta el final. Por esa razón, es que para la Iglesia, y sobre todo cuando Juan Pablo II, ahora santo, San Juan Pablo II como Papa, escribe su encíclica sobre la devoción del Rosario, pone a Montfort como ejemplo de la predicación y difusión del Rosario. Y la mayor enseñanza que puedo tener de esa encíclica es que el Rosario es enteramente cristocéntrico. Y me atrevo a decir que si Juan Pablo II dijo esto por influencia de Luis María Griñón de Montfort, es enteramente por influencia de la orden.
Luis María fundó muchísimas cofradías, muchísimas. El amor a la eterna sabiduría, la sabiduría eterna y tratado de la verdadera devoción son los dos obras de él que enteramente marcan una espiritualidad dominicana. En cuanto me dijo Fray Enrique, oye, ¿nos quieres apoyar? Oye, sí, con tal personaje. Yo dije, ¿a poco es de la orden? No, y con tal obra, ¿la tienes? Yo digo, sí, aquí tengo el libro. Pues eso es como... Y no había caído en cuenta, volví a leerlo, volví a leer el de la devoción a María, algunas cartas, y dije, wow. Uno como dominico que se acerca a leer estas obras, encuentra una riqueza muy, muy bella, muy de a pie también. Pero bueno, muchas de sus obras, al igual que la orden, y es algo que la orden le ofreció, es ser varones y mujeres evangélicos. La idea que tiene la orden siempre de la propuesta de la encarnación del verbo en nuestra vida es algo que en todas sus obras de Montfort está impreso. Y también los pilares dominicanos. De hecho, hasta es algo que platicando con otro hermano, ya saben que Montfort ahora es muy difundido y que Totus Mundi es una congregación de derecho, es un instituto secular de laicos, obviamente, que difunde mucho la devoción montfortiana. Prepararnos para consagrarnos a María es una preparación con los pilares de la orden. Enteramente. Y es algo que en verdad, cuando tenga concluido ese artículo, se lo voy a hacer llegar a Fray Enrique para compartirlo, porque es enteramente una formación dominicana, la forma de prepararnos para una verdadera consagración que viene impresa en el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen. Y es genial, en verdad. Pero bueno, ¿algo más de Montfort? Si quieren saber más de él, pues ya hay muchas obras, por eso no voy a meter mucho en él. ¿Algo más? ¿No? Perfecto. Podemos pasar al siguiente apartado. ¿Cómo entendemos el encuentro? Un encuentro es en principio toda cosa que está abierta a algo. Podemos decir que una silla puede encontrarse con el piano. Podemos decir que yo me puedo encontrar con usted, como también puedo decir que yo me puedo encontrarme con Dios. Pero, ¿qué sucede con las cosas materiales? Hay matices de encuentro entre las cosas materiales, entre personas o las del espíritu. Y no tienen que ver eso. Finalmente Dios. ¿Cómo sucede con las cosas materiales? Es cierto que podemos decir en un sentido lato, amplio, que hay un encuentro entre esta botella y el pinito. Hay una relación. Pero la cosa, al no tener interioridad, no hay misterio alguno que pueda contener la cosa. Por eso, en estricto sentido, no podemos hablar de decir un perro se va a encontrar con otro perro, porque no van a compartir nada, no va a tener ese elemento de misterio en ellos, simplemente es una relación. En las cosas espirituales, porque hay libertad, hay algo que compartir. El encuentro permite crecer en la confianza, y la confianza es compartir cosas que por la libertad compartimos. Y ahí sí podemos hablar de un encuentro, porque entre las cosas espirituales, una persona está abierta y la otra receptiva, como la otra persona está abierta y también es receptiva. Por eso podemos hablar de un acogimiento. Un encuentro quiere decir que es una disposición a ser un sujeto activo y paciente de recibir algo de la otra persona. En el caso del hombre, el encuentro ocurre a través del cuerpo.
Cuando yo conozco a alguien, no le conozco solamente la voz o los bonitos ojos, sino conozco a toda la persona, su olor, su figura, cómo habla, cómo ve. Por eso es que el cuerpo puede manifestar en este encuentro un estado de ánimo. Tristeza, alegría, enojo, exaltación, euforia, pero a la vez oculta. Y esta es la parte de misterio que también se encuentra en el encuentro. Únicamente el hombre se puede también encontrar con otra persona por medio de la libertad. Y a través de eso podemos decir que tenemos un encuentro personal. Ojo, cuando alguien está viajando en el metro, ¿tiene muchos encuentros? Sí, porque va relacionado con otros. Pero no hay un encuentro personal. Porque no hay una relación de detenerte y platicar con la persona o detenernos y verlo a los ojos. Simplemente, es más, a veces ya ni le dices con permiso, simplemente empujas, ¿verdad? No hay esa clase de encuentro. Si hay encuentro personal, cuando hay una disposición a revelarte. ¿Qué quiere decir eso? Que en el encuentro de dos personas hay una revelación de conocer el interior de esa persona. Es más, cuando uno cuando uno conoce a alguien, y sobre todo cuando está en la etapa de enamorarse muy seguido, puede decir, ay, esta chica es extremadamente guapa. Uy, pero una vez que la tratas, dice, uy, qué nefasta. Y por muy guapa que esté, dices, como que no. Y de cosa contraria también sucede, yo creo que en las chicas, las mujeres, que ven a un hombre muy atractivo, muy guapo, pero una vez que lo tratan dicen, ay, es un patán el desdichado. Mejor no. Porque el cuerpo revela lo que tenemos en el interior. Finalmente, un verdadero encuentro con una persona únicamente ocurre en el ámbito del amor. ¿Qué sucede con Dios? Decimos que María tuvo un encuentro con Dios. ¿Van de acuerdo? Sí. Pero ¿qué sucede en torno a Él? ¿Cómo creen que sucede este encuentro con Dios? Dios es una persona en el sentido más amplio de la palabra, es decir, es alguien que se relaciona siempre. El cuerpo, ¿esto qué quiere decir? No es que Dios tenga un cuerpo como nosotros, material. Decimos que tiene cuerpo porque esta relación que se manifiesta en Dios ocurrió en alguien, en Jesús. Por eso Jesús se revela. Solo ocurre cuando sale al encuentro. Ojo, toda revelación de Dios ocurre porque Él lo desea y porque Él lo quiere. Y requiere necesariamente de nosotros revelación y fe, es decir, una disposición a estar abierto con Él. Finalmente, Dios requiere de un aspecto corporal visible, Jesús. Una percibilidad histórica. ¿Qué quiere decir esto? Toda revelación de Dios ocurre aquí y en el ahora. Ocurre en la historia. Ocurre con personas, con situaciones, con ambientes. No necesariamente Él va a venir, te va a decir, te elijo a ti. Te pone alguna canción. O es más, la canonización de mañana que va a ocurrir de un obispo a quien admiro muchísimo, muchísimo porque es un converso. Él escribe que él tuvo la revelación de Dios cuando entró a una iglesia católica, siendo él un sacerdote de otra religión. Vi a un borracho en la última fila. Vi a una señora que se estaba durmiendo pero rezando el rosario. Y vi a un sacerdote oficiando la misa sin decir alguna frase lógica. Y a pesar de eso, ahí encontré a Dios. El encuentro personal con Dios es el núcleo vital de nuestra religión. En ella permite el diálogo salvífico entre Dios y el hombre,
Porque solamente en virtud de esto podemos decir que somos religiosos. Y no es mérito nuestro, es mérito de Dios que salva nuestro encuentro. Finalmente, un encuentro personal con Dios es una relación personal, un encuentro personal, una comunión personal con Dios. Si es así, si la acción misericordiosa de Dios se hace historia, porque está en la historia y se te manifiesta en un hijo cuando nace, cuando te casaste, cuando se murió alguien, cuando ayudaste a alguien, porque se revela y se revela al convertirse en historia. Únicamente Dios se manifiesta en la historia, pero no exclusivamente. Podemos decir que el anuncio a María, que la visitación de María, que el nacimiento de Jesús, o cuando Jesús es perdido allá en el templo, se dieron en la historia y es un encuentro totalmente con Dios en la historia. Así también podemos decir que Dios se manifestó en las bodas de Caná. Mis hermanos de filosofía les prepararon un bonito video de decir quién es María para ellos. Listo. Hola, soy Fray Gonzalo. Para mí María es modelo de ser consagrado. Hola, soy Fray Esteban de la Cruz. Para mí María es modelo de escucha y de acción. Hola, soy Fray Emilio. Para mí María es mi madre, modelo y compañera. Hola, yo soy Fray Daniel de María y ella es para mí un modelo de vida evangélica y feliz. Hola, mi nombre es Fray Eduardo. Para mí María es el modelo para vivir una vida cristiana abandonados en la voluntad del Señor. Hola, mi nombre es Fray Alfonso de Jesús y María es una madre humilde, sencilla, que me conduce por el camino del amor en el seguimiento de Cristo Jesús. Hola, mi nombre es Fray José Homero y para mí María es una maestra y una guía en el camino. Este apartado enteramente es lo que nos dice Montfort de María. Enteramente. Y ustedes van a darse cuenta que son notas muy dominicanas. Entonces, para recalcar, Luis María Griñón de Montfort, ¿es fraile? No. ¿Perteneció al orden de predicadores? Sí. ¿Cómo fue que perteneció al orden de predicadores? Por ser un seglar dominico y también miembro de la cofradía del Rosario. ¿Quién es la Virgen María? Bien lo menciona, él lo pone, María es el camino, el mejor camino hacia Dios. Ahora voy a pasar por aquí, para ir copiando. Ella, al darnos a Jesucristo por la acción del Espíritu Santo, nos lleva al conocimiento y al amor de Dios como principio y fin de vida y hasta la santidad o la perfección que somos llamados como hijos. María es imagen y semejanza de Dios, Creador y Padre. ¿Qué quiere decir esto? María enteramente manifiesta a Dios. No se manifiesta a ella, manifiesta a Él. Todo está en El secreto de María. Es un libro que complementa la formación del Tratado de la verdadera devoción, y es muy bonito, además que es más pequeño, ¿no? Y es literalmente es como un libro, porque quienes ya se hayan acercado al Tratado de la verdadera devoción, pues ya saben que viene como por numerales y capítulos y demás. Y es muy bonito también. María también es madre de la divina gracia. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Ella reproduce la imagen de Cristo en los bautizados y los proyecta a Dios por la consagración total a Jesucristo por María, en quien se realiza el encuentro personal con Cristo.
Si ella es la que reproduce de mejor manera la presencia de Dios, consagrarnos a ella es imitar esta consagración del mejor ejemplar, como nos decía Francisco Suárez. ¿Alguien más? Que me ayude. María es un proceso consciente y libre de relación íntima con Dios Padre Creador, con Jesucristo Salvador y con el Espíritu Santo, que transforma y santifica la persona humana. Ojo, un proceso consciente, enteramente realizándose. Es decir, es un amor en gerundio que generalmente está amando. No es ya amó, no es amé, no es voy a amar, estoy amando. Está activa. Está activa. Menciona, y hay todo un capítulo entero de muchas formas de nombrar a María. De hecho, en el Tratado de la Verdadera Devoción también hay una letanía que propone Montfort para nombrar a María. Y es muy bonita también. Y ojalá esto también les motive a leer un poco sobre este santo y sobre todo el libro paradigmático que es el Tratado de la Verdadera Devoción. Por favor, ¿cómo va a ser ahorita la dinámica? Dígame. Ahorita va a aparecer. Yo voy enunciando el título que le da Montfort a María y alguno de ustedes aleatoriamente, por favor, lea lo que viene a continuación. Fuerte. Es madre de la gracia. ¿No? María dio el ser y la vida humana al autor de toda gracia. Es llena de gracia. Dios Padre, fuente única de todo don perfecto y de toda gracia, al darle su propio Hijo, le entregó a María todas las gracias. Es la dispensadora de la gracia. Dios la escogió como tesorera, administradora y distribuidora de todas sus gracias. Ella reparte a quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuanto quiere de las gracias del Padre, de las virtudes del Hijo y de los dones del Espíritu Santo. Me metí a investigar más en esto. Ojo, María no es Dios. María no tiene una cualidad propia de Dios que se llama ubicuidad, de que Dios está en todas partes, en todo momento y en todo. Cuando leí esto no lo comprendí y dije, ¿cómo que cuando ella quiere y si le place? Diría Pío de Petrelcina, otro de los santos a los cuales le tengo devoción, que él podía ver a la Virgen desde que era una criaturita, ¿no? Y hay otros santos que no tuvieron esa virtud o esa gracia. ¿Qué quiere decir? ¿Que en algunos santos está más presente la Virgen que en otros? Pues sí. Al decir que María no tiene ubicuidad, que es una de las características propias de Dios, quiere decir que sí está como más al pendiente, por decirlo llanamente, de ciertas personas. Por eso es que el Tratado de la Verdadera Devoción es un medio por el cual nosotros podemos pedirle a María, nuestra Madre, que interceda de manera particular y específica a nosotros. ¿Cuál es la ventaja de la orden? Que María cuida y vela la orden de predicadores. Es una de las gracias importantes. Y si inicié con la parábola de los talentos es porque muchas veces nuestra orden, aunque tenga el patronazgo de María, María se queda como el talento oculto. La ventaja que tiene Dominicanismo Itinerante es desempolvar muchas de estas cosas, sacarlas de la tierra y ponerlas a trabajar, ponerlas a que produzcan. Y es una de las bendiciones que tiene Dominicanismo Itinerante. Y de las bendiciones de las cuales ustedes son partícipes. María es madre de los hijos de Dios. ¿Alguien? El orden de la gracia
todo verdadero hijo de la Iglesia debe tener a Dios por Padre y a María por Madre. Es madre de los miembros de Cristo. Ella debe, por tanto, formar también a los miembros de esta cabeza, que son los verdaderos cristianos. Es colaboradora con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se desposó con María y en ella, por ella y de ella, produjo su obra maestra, que es Jesucristo, la palabra encarnada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos consagramos a la Virgen María y le pedimos que por ella y en ella y de ella, todo nuestro ser, hablando divinamente o hablando en cuestiones de fe, se ofrece a Dios de una manera más perfecta. Es por eso que la finalidad del Tratado de la Verdadera Devoción tiene esta finalidad, una consagración perfecta a Dios por medio de María. Nos consagramos a Dios por medio de María, porque sabemos que María es la que mejor ha cumplido esta situación. Nos lleva a la madurez en Jesucristo. María ha recibido de Dios un dominio especial sobre los predestinados para alimentarlos y hacerlos crecer. Habita en los verdaderos cristianos. María habita en todos los elegidos y predestinados, está presente en sus corazones. Es el molde viviente de Dios. Gracias. Solo en ella se formó Dios como hombre perfecto, sin faltarle rasgo alguno de la divinidad, y que solo en ella se transforma el hombre perfectamente en Dios por la gracia de Jesucristo, en cuanto lo permite la naturaleza humana. Ojo, Montfort tiene mucha influencia de la orden, sí, de ciertos personajes, miembros de la orden, es verdad, pero también es muy agustiniano en toda su propuesta mariana. Al decir que es molde, que habita en los verdaderos cristianos y que promueve la madurez, hace una analogía de lo que sucede de cualquier persona en el vientre de la madre. Es la madre la que le proporciona los elementos necesarios para disponerlo a la vida. Lo nutre, lo ayuda a madurar, lo engendra. Por eso es que también Montfort habla mucho de esto, de engendrar en nosotros al Hijo, al Verbo. Y es ahí donde se encuentra la verdadera nota dominicana de esto. También lo menciona que es el paraíso de Dios, que facilita la unión con Dios, es el eco portentoso de Dios, consuelo del sufrimiento y muchos otros adjetivos que les menciona. Esto simplemente por poner algunos, no son todos. Lo que sí es, para hacerse santo es necesariamente una verdadera devoción a María. María, al ser la administradora de la gracia, permite una adecuada santificación en Dios. Una vez platicando con un monseñor, le hacía esta situación y le decía que qué tan importante es rezarle a María, porque era en esos tiempos cuando yo rezaba el rosario diario, ¿no? En esos tiempos cuando yo rezaba el rosario, escúchenlo bien. Lo digo con vergüenza a veces. Y se voltea y dice, ¿qué? ¿Cómo que sirve de algo? Te configura a Cristo. Eso nunca lo olvides. Y muchas veces, muchos de nosotros, muchos de los miembros de la orden de predicadores, olvidamos a nuestra madre. Y andamos errantes por allá, experimentando otras espiritualidades. Por eso es que la Virgen y la OP, es decir, la orden de predicadores, ojo, nuestras constituciones nos dicen: apreciar la devoción hacia la Virgen, Madre de Dios, Reina de los Apóstoles, ejemplo de meditación en las palabras de Cristo y de docilidad en la propia misión. El rosario, por poner un ejemplo de devoción mariana,
nos lleva a la contemplación del misterio de la salvación, en la que la Virgen María está íntimamente unida a la obra de su Hijo. Nos dicen nuestras constituciones. Por eso, encontrarnos con María es un enamorarse de ella, es un enteramente estar volcados a la contemplación con ella. Es el contenido de la predicación dominicana, el misterio de la salvación. Una adecuada y correcta devoción mariana siempre te va a llevar a contemplar el misterio de la salvación. María no se presenta a ella, presenta siempre a su Hijo. Anunciamos su muerte, su vida, su resurrección. El hábito no es un adorno que cuelga para nosotros, miembros de la orden de predicadores. Es un compromiso que nos impera a vivir enteramente en la predicación y en la misión. Toda devoción por el encuentro con María nos lleva a esto, a predicar y a estar volcados enteramente en la misión. Para Santo Domingo, sabía que el corazón de la madre latía y protegía e impulsaba a su razón, impulsaba a su orden. María, madre, maestra de los predicadores, nos convoca diariamente a beber de las fuentes de la salvación para llevar y ofrecer esta agua viva. Aporta mucha calidad para la vida y apostolado dominicano y es determinante, ojo, imposible olvidarlo, imposible olvidarlo. Gracias a María se convirtió, más bien, gracias a María, Santo Domingo y la orden de predicadores en sus inicios convertían a los herejes. Gracias a María. Por eso el rosario es un compendio de la historia de la salvación, nos lo dice el magisterio de la Iglesia. Ayuda a crecer en la gracia, en la caridad, en la fe y en la esperanza. Somos relatos de Dios. Requerimos reconocernos como tal y María ayuda a este hecho. Lo dice otro dominico ilustre, del cual ustedes ya tuvieron una plática, de Edward Schiller. No demeritemos el rezo privado y comunitario, somos un solo corazón y una sola alma hacia Dios, y María nos congrega. ¿Qué es la Santa Obstinación en María? Bueno, les ponía aquí Luis María Guillón de Montfort. Tiene también poemas y bonitos versos en torno a María, y dedica mucho uno hacia las bodas de Caná. Con esto simplemente voy a decir: Dios se comunica por medio de María, en la anunciación con la encarnación, en la visitación con la predicación, en las bodas de Caná con el comienzo de los signos de Dios, y en Pentecostés porque ora con los nuevos hijos engendrados en la gracia. ¿No acaso esta obstinación es en efecto de la entera y plena confianza que ella tiene a Dios? Efecto de su atenta y dispuesta escucha de guardar todas estas cosas en su corazón y que permite ser obediente, porque ella es la maestra de la escucha. Es una tarea dialéctica y dialogal, María, para la orden. Nos brinda muchas cosas, muchísimas cosas. El silencio, y en el silencio uno puede escuchar y ser escuchado por Dios. Y ojo, siempre el silencio va a ser el padre y el maestro de los predicadores. María predica con su silencio. Nunca la hemos visto, a excepción de las bodas de Caná, pedirle algo explícitamente a su hijo. Ella predica con el silencio. Ella mueve la visión. Hagan lo que Él les diga. Se comparte la riqueza de su confianza emanada de la meditación, que es su contemplación, con belleza, sutileza y amor que se comparte. Siempre atenta a atender la necesidad de los otros. Oramos junto a ella para que podamos alcanzar lo que espera el Señor de nosotros, diría Luis María Guillón de Montfort. ¿Alguien quiere ayudar? Ya para ir terminando. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo. La más perfecta de las devociones es
sin duda alguna la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo. Muchas gracias. Para ir terminando, la santa obstinación, que voy a entenderlo como una santa insistencia, el mayor ejemplo está en las bodas de Caná. Si insiste, es porque confía en su hijo. Y no solamente en su hijo, sino en lo que representa a su hijo para este mundo. Por eso es que María no se dirige a su hijo simplemente como un nombre. Se dirige a él, sobre todo sabiendo lo que representa. Ella confía una necesidad humana a su poder, a un poder que supera la habilidad y la capacidad humana. Se relaciona a su hijo, se relaciona con su hijo como su Dios, como su creador. Ella lo sabe. La santa insistencia se presenta en María porque intercede con solicitud, aboga con atención y porque nos presenta. La verdadera consagración que podemos tener de María presenta estas tres notas: intercesión, pedir que sea abogada nuestra, y finalmente porque nos presenta a Dios. María, ojo, no presenta su voluntad, siempre deja todo al juicio de Dios. Ella entregó su voluntad a Dios. He aquí la esclava del Señor. Ella nos presenta a Dios para que Dios disponga a su beneplácito lo que nos conviene. Es por eso que la santa obstinación en torno a María es pedirle su intercesión para que nos presente a Dios. Finalmente, voy a adelantarme. De María aprendemos la bondad y la disposición a ayudar, pero también la humildad y generosidad para aceptar la voluntad de Dios, confiando en Él, convencido de que su respuesta, sea cual sea la mejor para nosotros. La verdadera devoción de la Virgen María nos consagra a Dios por medio de ella. Para la orden de predicadores, la principal misión es encarnar al Verbo. Solo así seremos hombres, mujeres evangélicas para predicar y vivir la misión del Verbo. Es por eso que María, la Madre del Señor, como una mujer que ora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la encontramos en medio de la comunidad de los apóstoles reunida para que cumpla su promesa: seréis bautizados en el Espíritu Santo de pocos días. Ella preside, ella está con nosotros en la medida que queramos. Y así María guía a la iglesia naciente en la oración. María engendra, cuida, vela, madura, aporta. Y es una gran riqueza que tiene la orden de predicadores y que ha difundido aún con mayor ahínco Luis María Griñón de Montfort. Pero es que sin duda lo que tenemos, lo que hacemos, lo que somos. Y pues muchas gracias, y a nombre del convento de Fátima, al cual hemos representado, pues en verdad agradezco su paciencia, su escucha y sus preguntas también. Pues muchas gracias.